Muy buenas noches, otro día especial en la Escuela Bíblica de Ayudar. Mi nombre es Marcelo Capobianco, director de la misma. Te saludo y te deseo que por estos 60 minutos puedas disfrutar de esta enseñanza que está a cargo de nuestro queridísimo hermano, amigo, Cristian Cifuente, desde Rosario, Argentina. Buenas noches, Cristian. Esta es tu Buenas sala, noches, acá están tus Marcelito. alumnos. ¿Cómo estamos, Marcelito? Muy bien. Gusto en saludarte, muy lindo día. Se vino el calorote acá en Argentina. No sé cómo estará allá, pero acá la verdad que hace un calor. Saqué una gallina así del corral, la tiré arriba y me cayó un pollo asado. Vamos todavía. No sé si había calor, así que no. O sea que hoy se sintió, se ve que como ahora estamos empezando esos días de calor fuerte, se está sintiendo poderoso. No sé cómo estará ahí en Buenos Aires, cómo estuvo hoy en Buenos 34 Aires acá. grados, 34 grados de térmica hoy, estuvo bravo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, vamos a empezar ahí a tomar solcito, ponemos morochito, que se toma las manchas. Saludo hasta Mendoza, saludo hasta San Juan. Gusto en saludar a todos los chicos. Bueno, hoy vamos a dar la clase. Y la clase va a estar buenarda porque yo estoy seguro que hoy vamos a aprender cosas nuevas, cosas que no teníamos idea, cosas que a lo mejor pensamos que eran de una manera y cuando vamos al estudio bíblico nos damos cuenta que era otra. Y eso está bueno, eso es lo bueno de estudiar. Marcelo, eso es lo bueno de poder abrir un libro y decir, ¡guau! ¿Qué pasó acá? Ah, no era como me lo contaron. Esto tiene otra cosa, este tiene otro matiz. Esto está tamizado de otra manera para que yo lo pueda entender. Entonces, claro, es por eso que ahora justamente estamos en la Escuela Bíblica de Ayudar. Así que bueno, Marcelo, estamos con el tema. ¿Te acuerdas del tema de la semana pasada, Marcelo, o no? La idolatría. Idolatría. Dimos un repaso leve, suave, una introducción. Hoy vamos a abocarnos un poco más ya sobre algún personaje idolátrico y sobre todo por qué constantemente ese personaje es nombrado y es tan nombrado principal en los relatos bíblicos y por qué el pueblo de Israel constantemente caía en ese tipo de idolatría. Diría hoy un amigo mío que, para que me entiendan el tema, a veces eran tan idólatras que si vivían en el tiempo de hoy le prenderían vela a los pendrive vírgenes, porque a todo ellos, para, todo, para todo le hacían un dios aparte. Así que bueno, eso es importante. Bueno, vamos a pasar a silenciar los móviles que empiezan a sonar. No estamos trabajando, estamos haciendo lo que más amamos. Bien, vamos a las láminas, Marcelo, vamos a compartir pantalla. Vamos rápidamente. Compartir pantalla. Muy bien. ¿Cómo estamos ahí? ¿Se ve bien, Marcelo? ¿Se ve todo el estruendo de muchas aguas? Espectacular. Bien, listo. Ahí estamos. Bien. Espero que se vea completa la pantalla. Sí, ahí está. Bien. Ayudar comunidad. Ayuda y utilización de dinámicas asistenciales reeducativas. Aula Estudio Zoom. Hoy miércoles 22:15 horas. Va, 22 horas. Perdón, leí mal. Bien, la semana pasada hablamos un poco sobre el episodio del Becerro de Oro. Sí, hablamos sobre por qué ellos habían caído en esta situación en medio del desierto. El relato nos enseña un poco de la actitud que tuvieron muchos israelitas para querer volver a Egipto, quejándose también porque no estaba su líder, y tomaron la insignia o la guía del dios Apis, que era un dios egipcio también y un dios cananeo para que ustedes lo puedan entender. Bien, dijimos una frase importante que esto me gustaría volver a repetirla. Sí, si los griegos nos dieron las ciencias naturales, la filosofía y el arte, los romanos nos dejaron la estructura gubernamental, de ingeniería, y de los persas tenemos la poesía, la astronomía, y de los chinos el papel, la impresión, la pólvora, la acupuntura y más filosofía. De los hebreos, de los judíos, recibimos el monoteísmo, que se desarrolló a través de los años, ¿sí? Que nuestra cultura está totalmente plasmada bajo muchas de sus premisas, de sus enseñanzas. Hablamos de las 10 palabras, del decálogo, y lo hablamos rápidamente. Eso. Bien, la bodá Sará, hablamos hasta acá, si no me equivoco.
que habíamos hablado sobre que los romanos muchas veces ridiculizaban las creencias de los judíos porque consideraban que era loco adorar a un solo Dios sobre todas las cosas, porque ellos tenían muchos dioses de distintas maneras. Ahora, en estas prácticas no son solo de los romanos, esto viene mucho antes del Imperio Romano. Viene desde de Ugarit, viene de los caldeos, viene de la media luna fértil, de todo el levante mediterráneo, donde había distintos tipos de idolatría y distintos tipos de cultos a distintos tipos de dioses. Había un panteón cananeo, donde su dios principal era el dios El, ¿sí? De ahí vamos a luego ver algún tipo de relato que la Biblia nos deja ver un poco, nos da algunos matices sobre rasgos de este Dios, ¿sí? Que estaba en la mente también de los israelitas, ¿sí? Y luego fue evolucionando la concepción hasta el monoteísmo como tal. Acá vemos una estatuilla, ¿sí? De un dios que vamos a hablar hoy, un dios cananeo, ¿sí? Donde tiene ese dios está peleando con los leones, ¿sí? Con las fieras, y están unos becerros abajo como admirándolo, ¿sí? Es el dios Baal. Este es un relieve egipcio con el dios cananeo El, ¿sí? Luchando con los leones y observado por bovinos, ¿sí? El dios principal de los cananeos, ¿sí? La estatua de la divinidad bovina egipcia llamada Apis. La semana pasada hablamos sobre esto, no avanzamos con las imágenes porque llegamos hasta donde comenzamos ahora, pero ellos adoraban esto, ¿ves? Se creaban algo creado, un ser vivo, o cualquier parte de la naturaleza, ¿sí? O la luna, o el sol, o las estrellas, eran como el lugar de culto que los antiguos adoraban. Dijimos también que no podíamos medir a los antiguos con la misma mente de hoy, y tomé un dicho que se le atribuye a Einstein. Yo no puedo juzgar a un pez como trepar un árbol y juzgar de la misma manera a un mono y a un pez, porque no tendría consideración tampoco poner a un mono nadando y con un pez al lado, porque no hay igualdad. Entonces, no hay igualdad en cuanto a la comparación. Lo mismo, no podemos nosotros juzgar por ahí a la mente antigua, ¿sí? O a los antiguos, porque dentro de su poco conocimiento era lo que ellos hacían. Les cabe recordar que la semana pasada hablamos de que cuando pasaba algún problema meteorológico, inmediatamente los antiguos invocaban o se inventaban un dios. Estaba el dios de las tormentas, el dios de la lluvia. Ellos pensaban muchas veces que haciendo cierto tipo de sacrificios, como matando a su primogénito, perdón, como dañándose con cuchillos, bebiendo sangre, matando animales, haciendo un sinfín de actos de esfuerzo y de sacrificios para poder aplacar la ira de una divinidad. Pasaba con el mar, por ahí que había muchas tormentas, un maremoto vino, sucedió que las tormentas estaban muy altas, los pescadores no podían pescar, tener su sustento. ¿Qué hacían? Se sacrificaban niños y se tiraban al mar para poder aplacar a los dioses. En ese pensamiento y en este amplio espectro de civilizaciones siempre sucedió esto. En este caso, en Egipto, los egipcios adoraban a muchos dioses, tenían distintos dioses, y uno de ellos era el dios Apis, y estaba divinizado como esto era sagrado, esto era un animal, era un dios, por así decirlo. Bueno, hay partes que hoy nosotros vemos una vaquita y nosotros ya pensamos en un asado, en un costillar. En muchos lugares está muy malo eso porque es un animal demasiado sagrado, demasiado bueno y no se come. Sí pueden matar humanos, pero no matan una vaca. O sea, ahí hay una diferencia tremenda, y eso es lo que podemos ver con respecto a lo que es la idolatría. La idolatría tiene que ver con eso, con cerrar la capacidad de razonar ciertas cosas y hacerlo simplemente porque me lo enseñaron, porque mis abuelos dijeron esto, porque mis padres hicieron esto, porque así me dijeron que era. Entonces es como las religiones cerradas, ¿no? Mistéricas, que
que tratan de alguna manera de cerrar el círculo y que tienes que hacer tal o cual cosa para poder agradar a Dios, ¿sí? Y se sugieren actos de sacrificio. Entendimos la semana pasada, en la clase anterior, que al Dios que servimos, al Dios invisible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver jamás, que a Él sea la gloria y nuestra honra por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. No necesita ningún tipo de sacrificio, no necesita el dinero tuyo, no necesita que te saques con cuchillo, no necesitas que te cortes la sangre, no necesitas hacer un sacrificio animal, no necesitas prenderle velas, no necesitas prenderle saumerios, no necesitas darle un olor grato, recuerdo un olor fragante, porque se le daba las características tanto de animales como humanas a las divinidades, entonces decían que lo recibía con un grato olor, como un incienso, un aroma lindo que el Dios recibía. Eso era el pensamiento antiguo. Y vamos a entrarnos con esto. Ve, acá tienes la cabeza dorada de Apis, también preservada, ¿sí? En Kunsthistorische del Museo de Viena. ¿Sí? Le dejo ese apellido para que ustedes puedan repetirlo como trabalengua, porque a mí me cuesta un montón. Así que acá tienen una imagen. Imagínense, adoraban esto. ¿Sí? Según la Biblia, el becerro de oro, ¿sí? Que en hebreo sería Hegel, Azahab, era un ídolo, una imagen de culto, creado por los israelitas cuando Moisés subió al monte Sinaí. En hebreo el incidente se conoce como Etz Ha-Ehel, es decir, el pecado del becerro. Y se menciona en primera vez en Éxodo 32:4. ¿Y por qué nuevamente tomo esto? Porque es como uno de los relatos bíblicos más conocidos o que más podemos hablar y que, bueno, hemos visto quienes son buenos para las películas, habrán visto esto. Pero hay alguien mucho más complicado en la vida de los israelitas y que era un dios, ¿sí? Eh, llamado Baal. ¿Sí? Baal, acá tenemos ese Amir que feo que era, un dios fenicio, ¿sí? Un dios flaco y feo era. Bueno, esta era la forma del dios Baal. ¿Vieron cuando ustedes ven el relato de Elías y dice bien claro que no puede servir, ¿sí? a este Baal y que Elías desafía a los dioses, desafía a los profetas de Baal y de Ashera, y dice que hacían un montón de actos y de cosas estos sacerdotes de Baal para que lloviera. Sin embargo, eh, Elías se burlaba de este dios y esta era la estatua idolatrada que habían hecho. Es decir, usted ven, tiene ojos, no ve, boca no habla, orejas no oye, manos no palpa, pie no camina. Es una estatua, algo creado por el hombre. Esto es del siglo XIV, antes de la era común, ¿sí? Al siglo VII, antes de la era común. Promedio, encontrado en Ras Samra, ¿sí? Que es la antigua Ugarit. De ahí vamos a entender porque de Ur, de los caldeos, también vino el padre Abraham. O sea que ahí tenemos, nace la civilización, ¿sí? En Sumeria, en todos estos lugares donde vemos estos cultos idolátricos. Y de ahí nacen la palabra Baal, ¿sí? Que muchos le llamaban Señor, por eso se le nombraba de esa manera, que Baal era el Señor. A menudo, todos los que leen la Biblia, ¿sí? Van a leer prácticamente sobre la religión cananea, pero muy poco, porque en la Biblia solo se mencionan los actos de los israelitas en los cultos cananeos. Pero hoy vamos a hablar un poco más de este culto, ¿sí? De los cananeos, y vamos a hablar un poco más de Baal, vamos a meter un poquito en la mitología para que ustedes entiendan ciertas cosas. Y antes y todo este estudio que tengo y todo lo que tengo de material, yo se los voy a compartir, lo vamos a compartir en la asociación Ayudar, y vamos a tenerlo como base para que ustedes lo puedan corroborar. Y con esto vamos a dejar de compartir un minuto, ¿sí? Porque quiero explicar algunas cosas que luego lo pasamos en la lámina. Recuerdan que
hablamos de los 10 mandamientos la semana que pasó, cuando hablamos el tema de cómo era, porque no eran solo 10 palabras ni 10 mandamientos, había muchos más, pero en esto se encerraban el amar al Eterno y también amar a tu prójimo como a ti mismo, estaban en las dos tablas. Uno era los primeros 4 para Hashem, para el Eterno, y los 6 restantes para poder en esas dos tablas amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, que era lo que representaban esas tablas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las llamadas prohibiciones en la Biblia no son tales como quien te prohíbe. Es como cuando tú le dices a un niño, mira, no toques la estufa porque te vas a quemar. No la toques. Tú lo que estás haciendo como padre no es siendo un mal padre o un padre restrictivo, un padre, como dicen en Argentina, un padre cortamambo, un padre que no le da oportunidad a su hijo. No, lo que estás haciendo como padre es decirle, mira, no metas la mano ahí, porque lo que estás haciendo es proteger a tu hijo de un accidente y proteger a tu hijo de que eso no le duele y no se queme, no toque la estufa caliente. Yo tengo mi hermanita chica, bueno, mi hermanita chica ya tiene 30, sí, 30 años, y, y la más chica, entonces, cuando era chica, bebé, era tan cariñosa que ella le daba besos a todos. Mi mamá estaba planchando, una vez vio la plancha y le dio un beso. Ni le explico cómo le quedó los labios. Pero, ¿qué pasa? Porque un padre, algunos se ríen, pues, un padre nunca va a querer que a un hijo le suceda eso, porque no es que uno le prohíba poner la mano arriba de la estufa, sino es porque uno quiere el cuidado. Asimismo, nuestro Padre Celestial, en sus mandamientos, nos pone márgenes para que nosotros podamos vivir libres entre esos márgenes que nos da, para poder ser feliz, para poder tener una vida plena. Entonces, todos estos mandamientos y todas estas cosas de no acercarse a los dioses ajenos, a los cultos paganos, a no tener la idolatría, tienen que ver con las prácticas que estos realizaban en los cultos idolátricos. Y es por eso que Papá del Cielo nos da estos mandamientos, ¿sí? ¿Por qué nos habla de no matarás? En realidad, en la traducción en el hebreo es no asesinarás, o sea, no darás muerte con alevosía, ¿sí? Es decir, el asesinato estaba totalmente condenado. Y no solo eso, sino que el que mataba debía morir, ¿sí? No así el que mataba por accidente, que es decir, no sé, estabas trabajando, se te cayó una viga, le partiste la viga en la cabeza a tu compañero por un accidente y murió, tú no ibas preso ni te mataban. Tenías una ciudad llamada Ciudad de Refugio, donde te cuidaban de que los parientes no te mataran por venganza. Y si tú un pariente te alcanzaba y te mataba por venganza, ese pariente debía morir. Entonces esa era la ley del talión, ojo por ojo. Lo cual han sacado hoy en día, sí, con algunos derechos, y toda la gente que mata y mata y mata, en realidad en algunos países latinoamericanos, o si no en todos, no se aplica la pena de muerte. ¿Por qué? Porque miedo a la justicia injusta, por miedo al aprovechamiento de todo esto. Entonces, bueno, así que, ¿por qué dice no asesinarás? Porque Papá del Cielo te está diciendo la vida de tu compañero. La vida es sagrada. Por eso dice que no tienes que tener codicia, porque los bienes, y no robarás, porque los bienes de tu prójimo son sagrados. ¿Por qué dice no cometer adulterio? No meterse con una mujer o con un hombre ajeno. Porque la familia es sagrada. Entonces, cuando Papá del Cielo te está hablando sobre eh, el no hacer tal o tal cosa es porque te está cuidando a vos, o está cuidando a tu familia, o está cuidando tus bienes. No es un papá prohibidor. Es como cuando uno le da consejo a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, digo, hija, no hagas esto, ten cuidado con esto. Y a veces uno se pone como sanatero. Yo me imagino que mi hija tiene 14 años, mi hijo 10, y por ahí me escuchan cuando estoy dando consejos y deben agarrarse la cabeza, oh, ya empezó el sanata. Pero no es porque uno lo quiera hacer de prohibidor, no, porque yo amo a mis hijos, son lo que más amo en la vida, y yo creo que si uno puede aconsejarlos para que su camino sea mejor, para que su vida sea mejor, para que ellos la pasen mejor que uno y no cometan tantos errores como uno cometió. Entonces, por eso dice que el sabio aprende de los errores de los demás.
pero el necio vende de lo propio. Entonces nosotros hemos sido necios gran parte de nuestra vida y hemos dado una y otra vez y otra vez y hemos confiado una y otra vez y nos volvemos a golpear y nos volvemos a golpear y nos volvemos a caer. ¿No le parece conocido eso? Viste como yo dije la otra vez, hay gente que por ahí ya de tanto cae ya se tropieza con estilo, ¿viste? Ya cae con estilo, ya se tira un poco más. Ya no es como que comete errores, sino que vive cometiendo errores. Pero bueno, eso es un tema aparte. Ahora, mira, te puedo decir algo impresionante sobre el tema de la escritura. Cuando te prohíbe la idolatría, te lo está diciendo porque, a ver, no solo por cuidar la, la, la majestad del Ser Supremo, sino también para que no caigas en ciertas prácticas que son vanas, que no sirven de nada. Mira, yo la otra vez vi en un Vía Crucis en un país, y no me quiero alargar con este detalle, y vi a un tipo que agarraba y estaba así. Y se pegaba latigazo. El tipo se le salía en carne viva y lo hacía como queriendo agradar a Dios, como que eso estaba bien, como que él se pegaba latigazo y dañaba su cuerpo, y que eso estaba agradable y eso era bueno. Por Dios, a ver, nosotros aparte de ser seres que podamos creer y que podamos tener una emuná, que podamos tener una fe certera, también tenemos que ser gente racional. ¿Qué gano? ¿Qué saco yo con pegarme latigazo? ¿Qué le sirve? Para hacerme más fuerte. Ridículo. Entonces, claro, cuando piensas razonalmente, todas las creencias de la idolatría te generan un problema. Por ejemplo, un muchacho tenía un problema en la visión. Dijo, no, porque yo me voy hasta tal lugar, y si me voy caminando, ¿sí? Fue allá, cayó deshidratado, quedó hospitalizado en una ciudad cercana y no llegó nunca, peor quedó de la vista, porque encima le bajó presión, no sé, de todo, le subieron la diabetes, le bajó la presión, o sea, le pasó de todo, pobrecito, y él pensaba en su poca capacidad o su gran capacidad religiosa, que de esa manera el Dios del cielo le iba a responder a su plegaria. Si hay mucha gente, y yo no quiero matar la fe de la gente, yo no quiero ser malo en eso, pero sobre una fe nosotros debemos tener también sabiduría e inteligencia. Por eso Dios te dotó a vos de la capacidad de discernir, de poder entender. Si por eso no nos metemos en jerez, en creer que van a hacer las cosas bien, como hablamos el otro día, porque detrás de eso siempre hay algo que no está bien. Entonces, Marcelo se agarra la cabeza y ya empezó este Cristian a meter todo. Pero es la verdad, chicos, es la verdad. Una veces, viste como hay un dicho que yo lo uso mucho, dice que el que se quema con leche ve la vaca y llora. Pero uy, cómo me gusta quemando con leche una y otra vez, no aprendemos más. Viste como cuando vos sacás la tostada caliente y vos la agarrás y enseguida la querés comer. Si sabés que te va a quemar, te que esperar un poco. Pero somos así, somos cabeza dura, testa dura, dirían, ¿eh? Cabeza dura. Ahora, todo esto que te estoy hablando es lo que enseña la Biblia, ¿sí? De otra manera y a lo mejor de un lenguaje un poquito más difícil, pero este Dios Baal tenía y trajo serios problemas a la vida de los israelitas y en su convivencia con el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque en medio de la creencia del Dios Baal habían un montón de cosas. ¿Sí? Y yo quiero ahora, sin lámina, ahora sí, le pongo la lámina, pero sin lámina para que ustedes me entiendan. El panteón cananeo y el panteón de toda de la media luna fértil y de todo el levante mediterráneo, que son un montón de pueblos y un montón de etnias que estaban ahí, creían en todo, en un montón de cosas, y se llamaba uno de una manera, otro de otra, pero en definitiva era lo mismo. ¿Sí? Eran tan idólatras que para todo tenían una cosita, ¿no? Pero no solo eso, sino que en los cultos que ellos tenían, había abominaciones que hacían para agradar supuestamente a los dioses. Por eso, en la escritura se prohíben un montón de cosas, por eso se prohíbe el incesto, por eso se prohíbe el tener muchas mujeres, por eso se prohíbe el tener la zoofilia, por eso se prohíbe un montón de prácticas, el beber sangre, por ejemplo, y usted lo ve en la Biblia y dice, ¿por qué Dios prohíbe estas cosas? Qué raro que es todo esto. Porque había un montón de cositas que Papá del Cielo científicamente no te las estaba explicando porque no tenían gran conocimiento de eso, pero te lo hacía
para que entiendas. Por ejemplo, mira, ellos tenían una gran cultura agrícola. Entonces en la Biblia dice, siembra en tal fecha y cosecha en tal fecha. Tiene que sembrar tal día y tenía que ver con las lunas. Y cualquier agricultor te puede decir que todo lo que siembra, cosecha, poda y todo eso tiene que ver con los ciclos lunares. Pero como los hebreos no sabían mucho de ciencia como era, pero la Biblia les decía, che, tienes que plantar tal fecha y tienes que cosechar en tal fecha. Y si después ves y miras el campo y todavía no está blanco, espera un mes más porque ahí va a ser el tiempo de la siega, pero te basas en la luna, en el ciclo lunar, y te va a ir bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hazle caso, obedece a Dios y te va a ir bien. Entonces, por eso le iba bien. Por ejemplo, hay una parte que tú lo has visto en el relato, y seguro si viste la película de Moisés o la serie de Moisés, en algún momento se decía que las hebreas eran más fuertes, ¿sí?, que las egipcias, porque parían a sus hijos con mucho más fuerza. Y todos dicen, wow, ¿qué tenían? ¿Algo distinto? No, eran seres humanos igual. Las egipcias capaz que eran más fuertes, no sé. Pero ¿sabes qué pasaba? Que los hebreos tenían una costumbre, que era lavarse las manos. Y como en ese tiempo no había antibióticos y no se sabía de bacterias, los tipos que hacían, se lavaban la mano antes de parir a las mujeres se higienizaban, se lavaban, había un tema de limpieza, sí, había un tema de higiene y seguridad, le mandó un amigo, había un tema de higiene que ellos respetaban, que los egipcios no lo hacían. Entonces, ¿qué pasaba? Obvio que los hebreos tenían, las mujeres nacían, no se infectaban, no morían las mujeres, y los niños nacían bien, porque practicaban la purificación, que era un tema de higiene. Ellos no sabían de bacterias, no tenían idea de nada, pero le hacían caso a Dios y le iba bien, le hacían caso a la Biblia y le iba bien. Entonces, en la Biblia, en el libro de la vida, hay un montón de sabiduría escondida, ¿sí? Y que uno dice, no es un libro de ciencia, por supuesto que no, ¿sí? Es, como dije el otro día, hay un montón de relatos que son mitológicos, hay un montón de relatos que enseñan una verdad, que son un drash, que son poesía para que ustedes lo entiendan, pero que te enseñan una verdad. Y eso es importante, que esa verdad y esa sabiduría puedas trasladarla a tu vida y te va a ir bien. Entonces, claro, uno dice, ah, con razón a los judíos le iba bien, pero claro que le iba bien. Si yo obedecían, sembraban en una fecha, cosechaban en otra, y obvio que le iba bien. Y si veían que la luna estaba de tal manera y esperaban, ¿sí?, que la gavilla todavía no estaba lista, diciendo, no es tiempo de decir, hay que esperar un mes más. Entonces ellos esperaban un mes más, y su calendario tenía que ver con la luna y el sol, y las estrellas. Ellos eran para meses, siglos, días y años, era importantísimo para ellos. Ahora, los dioses cananeos y los dioses paganos, ¿por qué hicieron tanto estrago en el pueblo de Israel? ¿Y por qué Dios prohibió la idolatría? Vamos a seguir viendo esto. Me pasé las láminas. Pam, 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 les presento a lápiz. Acá está. Muy bien, acá está este. Qué feo que, por Dios. Qué feo que sos, Baal. ¿Dónde saliste, Baal? Ni feo sos. Ahí está, a ver. ¿Y se ve? ¿Se ve completa o no? No sé qué le pasa. Bueno, mientras lo vean ahí. Acá está. Bueno. ¿Quién eran los cananeos? ¿En qué creían? ¿Qué practicaban? ¿Por qué los cananeos fueron una existencia, una amenaza a la existencia para el antiguo Israel? Nuestra principal fuente de información, y yo quiero que esto es arqueología, por favor lo tomen, usted después lo va a tener para verificarlo, sobre el panteón cananeo, son las tablillas ugaríticas descubiertas en el 1928, hace no mucho, hace menos de 100 años. El antiguo Ugarit, también conocido como Ras Samra hoy en día, es en la actual Siria. Estas tablillas contienen varios mitos, escuchen, mitos, no real, mitos, en forma de obras dramáticas, divididas en varias escenas. Es posible, como parte de las prácticas religiosas cananeas, estos dramas fueran representados por los sacerdotes y sacerdotisas como un modo de asegurar la fertilidad de la tierra. Esto quizás explicara algunas de las leyes mosaicas sobre la zoofilia, incesto y algunas leyes dietéticas.
vamos a empezar estudiando al dios Baal. ¿Me sigue, Marcelo? ¿Estás ahí? Espectacular, ¿eh? Muy bien, vamos a Buenísima la hablar un exposición. poquito, porque de Baal no conocemos nada, ¿viste? ¿Quién es Baal? ¿Quién es Baal? La gente que estudia la Biblia, está en la Biblia, está años leyendo la Biblia en una iglesia, no sé, en una comunidad, en una parroquia, y no saben quién es Baal porque no se lo explican, porque más o menos toman la parte de la Biblia. Entonces hoy lo vamos a salir un poquito, vamos a tener un poquito de historia, rápido, tampoco es profundo, yo después les puedo dejar para que ustedes lean mucho, yo sé que a ustedes les gusta mucho leer, entonces usted va ahí y se va a comer esos libros de 800 hojas, así, y lo va a poder ver. Entonces, pero ahora se lo voy a explicar rápidamente para que usted lo entienda. Uno de los mitos más importantes de los cultos de la fertilidad de Canaán era el ciclo de Baal. El ciclo de Baal le explica el ascenso de Baal, o Baal-Hadad, como uno de los principales dioses del panteón cananeo. No era el mayor. Con cierto parecido al modo en que Zeus expuso a Cronos como jefe de entre los dioses, estamos hablando de la otra parte, el ciclo de Baal explica el aumento del protagonismo y popularidad de Baal entre los cananeos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy explicando esto? ¿Por qué hago la comparación de Zeus y Cronos? Porque después todos estos relatos se van trasladando en distintos pueblos, distintas naciones, y es lo mismo. Usted va a ver que van pasando las cosas y los mismos mitos, las mismas creencias van cambiando de nombre en distintas generaciones y son los mismos ídolos, la misma idolatría. Pero ojo, no eran tontos, porque había ciertos cultos paganos que tenían que ver que los locos eran sacerdotes y se acostaban con todas las mujeres que le venían a pedir culto. Venían y a los sacerdotes le entregaban cosas, ¿sí? Le entregaban ofrendas de comida, de todo, y ellos eran los que tenían que comer. Entonces los tipos, yo soy sacerdote, vengan para acá, y vengan acá todas las carreras y trabajadas que yo lo hago descansar. Los tipos no eran tontos, sino eran sumamente pervertidos. Entonces yo sigo, sí, yo soy acá el sacerdote, yo soy la sacerdotisa. Pero tenían eh, actos totalmente desordenados, hacían orgías en algunos cultos idolátricos. Por eso estaba la prohibición del Eterno. También es una manera de explicar los ciclos estacionales. El mito Baal, ¿sí? En el mito, perdón, Baal es asesinado. ¿Sí? Ahora vamos a explicar todo esto. Por Moti se le considera muerto hasta que milagrosamente vuelve a la vida con la ayuda de Anat. Este mito sirve para explicar las temporadas de sequía y provocar prácticas rituales para fomentar el renacimiento de Baal para que las lluvias volvieran y comenzaran un ciclo fértil. ¿Recuerdan cuando le hablé de Elías? Dice que Elías oró y no hubo 3 años y medio lluvia. ¿Sí? Y después, ¿qué pasó? Encontró a esta mujer, a esta reina, Jezabel, y que tenía sus profetas, y dice, cuando Elías lo desafía, ¿qué hacían los tipos? Se cortaban con cuchillos, se hacían esto, y dice que se reía, ¿por qué? Porque antiguamente se creía que la gente haciendo ciertos sacrificios venía la lluvia, ¿sí? Para que puedan tener cosecha, y para aparte no se muriera ni el ganado, ni ellos pudieran cosechar. Entonces, para que ustedes entiendan, el renacimiento de Baal era para que volvieran los ciclos de la lluvia y comenzar los ciclos fértiles. Entonces, claro, estas prácticas paganas hacían cualquier cosa para que lloviera, en tiempo de sequía. Vieron que yo cuando chico decía un viejito de una esquina así, yo me acuerdo que decía, había un sapo, ahora ese sapo si no lo doy vuelta, dice, porque si vos lo das vuelta, dice, va a empezar a llover, algo así. Y eran creencias que son mitos, que son cosas que se van pasando de generación en generación, y bueno, son las cosas que la gente cree por ahí. Bueno, la primera parte del ciclo trata de la victoria de Baal contra Yam, el dios de los mares y los ríos. El conflicto entre Baal y Yam reside en que ambos quieren liderar el panteón de los dioses. Yam envía mensajeros a él. Él era el principal, escuche, él era el principal dios del panteón cananeo. Y le pide que Baal le sea entregado en régimen como esclavo. Baal se niega y un arranque de rabia, esto es mitología. Quiere matar, ¿sí?, a este muchacho, a Yam. Y, ¿qué pasa? Ale lo contienen, ¿sí?, y los mensajeros, aunque Ayera y Anat lo querían defender y calmarlo, dice, calmate Baal, no lo hagas, esto es un mito. Baal entonces dice que hace planes para derrotar a Yam.
le dice que le encarga 2 garrotes a Cotar Asis, el dios de la artesanía. Vieron que para cada cosa tenía un dios. Cotar Asis le da los garrotes a Baal y predice su victoria sobre Yam. Agarró los garrotazos Baal que lo vas a destruir. Todo esto lo inventaba la gente y decían que así era el tema de los dioses. Lo mismo pasaba con los griegos, los romanos y todo. Y todo eso mismo querían en cualquier cosa. Baal se enfrenta a Yam. Con el primer garrote, Baal golpea a Yam y le hace caer de su trono. Con el segundo garrote, esto es lo que dice la mitología, Baal le golpea entre los ojos, así, ¡plum! ¿Sí? Yam, el mar cae sobre la tierra. Puede que esta sea una forma mitológica de explicar una gran inundación. Yam cae, dice que ahí se inunda. La segunda parte del ciclo de toda esta mitología habla de la misión de Baal para construirse un palacio grande para él solo, para ese dios. La escena de apertura tiene lugar en un banquete en el monte Safón. Ashera, la madre de Baal, porque él y Ashera era su consorte. Sí, tenían un montón de diosesitos chicos, todos sus hijos. La madre de Baal y sus 3 hijas, Pidrai, Tayai y Arsai, se unen a Baal en esta lucha para hacer su palacio. Pidrai simboliza la luz, Tayai el rocío de la lluvia, Arsai la tierra. El texto es ambiguo en cuanto si eran consortes a Baal, si eran sus esposas, sus propias hermanas, y si tenían relaciones sexuales con él. Entiendan cómo era la mitología. Quizás esto explica las advertencias de la ley de Moisés contra las prácticas incestuosas. O sea, la vida sexual de los dioses probablemente había influido sobre los hábitos sexuales de los cananeos. Por eso la Biblia prohíbe todo ese tipo de cosas, que también hoy en día lo entendemos y la misma genética nos enseña que no debe pasar. La segunda escena se centra en que Anat, ¿sí?, doncella guerrera y cazadora, se encuentra con unas tropas cerca de su casa y les mata violentamente. Escuchen esto, les corta las manos, la cabeza, incluso usándolas como adornos, y se derrama mucha sangre, tanta que llega hasta las rodillas. Mira lo que dice el mito, que está inundado de sangre. Se ríe de su victoria, quizás bebiendo la sangre de sus víctimas caídas. Vieron que hay muchos ritos como en el Palo Monte, el Palo Mayombe, como en los orillá, en los que hacen los umbandas, ¿ven que toman sangre? Bueno, esto tiene que ver de muchos años, no es algo de ahora, se hacía, ¿sí? Y los paganos y la gente que no conocía la realidad del Dios Supremo hacía todo este tipo de cosas. ¿Sí? Y ahí también podemos deducir, yo lo puse ahora, que la prohibición de beber sangre, por eso también te prohíbe beber sangre porque era un culto idolátrico y que tomaba la vida de sus víctimas. La celebración se detiene cuando llegan a su palacio 2 mensajeros enviados por Baal. Baal la ha convocado. Baal le pide ayuda a Anat para poder tener un palacio propio. Anat intenta convencer a él. Baal también le ofrece regalos a Ashera para abogar por su causa. Mamá, ayúdame, la otra diosa, la diosa Ashera, ¿se acuerda? Cuando Anat se acerca, sobreviene un terremoto. El aterrorizado y amedrentado le concede a Baal su petición. Cuando Anat se acerca a él, perdón, le concede la petición, el Dios Padre, el Dios grandísimo de todo el panteón cananeo, le da la petición a Baal. También ayuda a que Ashera esté presente para razonar esta solicitud con él, el Dios principal cananeo, que esto después lo vamos a ver. Una vez que se otorga el permiso, Baal convoca a Cotar Asís, el que construía las cosas, ¿se acuerdan? Para que construya el artesano un palacio para él. Pero tiene un debate, pues si el palacio debe tener una ventana o no. La razón es que Baal tiene miedo de que Yam u otra amenaza puedan aprovechar la ventana para atacarlo. Finalmente se construye el palacio, se celebra una gran fiesta de inauguración a la que están invitados todos los dioses. Vengan acá todos los dioses. Después, y esto ya vamos terminando para no aburrirlos tanto, la tercera parte del ciclo comienza con Mot, el dios de la muerte. ¿Sí? Mot. Le parece conocido esa frase, ¿no? Está ofendido por la invitación de Baal. Siente que el nuevo rey del panteón es una amenaza de poder que amenaza con matarlo. El escenario está preparado para una confrontación entre Mot y Baal. Antes del enfrentamiento, Baal, escuchen, ¿qué hace el dios este Baal de los cananeos? ¿Copula con qué? Con una vaquilla. Escuche lo que supuestamente hizo el dios, que hizo zoofilia 88 veces.
Y esta vaquilla, como lo dice otra tablilla del mito, podría no ser otra que la misma Anat. De esta unión nace un toro, una especie de clon de Baal, un dios resucitado en su hijo. Presten atención. De hecho, el toro también es un símbolo de él, también es un símbolo de él, ¿sí? Del dios, primer dios del panteón cananeo. Tal vez esto sea un presagio de que Baal supera a él como jefe de los dioses. En la siguiente escena vemos que la muerte de Baal es difícil de deducir si Baal mismo está muerto o si su clon en forma de toro fue enviado como una especie de señuelo para morir en su lugar. Sin embargo, todo el mundo cree que Baal está muerto. Él y Ayera, los principales dioses del panteón cananeo, lloran su muerte, lacerándose a sí mismos, se cortan. Anat se llena de un sentimiento de venganza. Ella enfrenta a Mot y lo derrota. Baal, ¿qué pasa? Aparece de nuevo, resucita. Y salió de su escondite. Todo el mundo se regocija, Mot está aterrorizado y le concede el reinado de los dioses a Baal durante un ciclo de 7 años. Al finalizar este ciclo, Mot desafía a Baal otra vez y el conflicto entre el dios de la tormenta y el dios de la muerte se renueva. Una victoria de Mot significa una temporada de sequía de la tierra y una victoria de Baal asegura otro ciclo de fertilidad y abundancia. Presten mucha atención. Este mito tal vez es la razón de la laceración de los profetas de Baal en la confrontación contra Elías en el Monte Carmelo. Primera Reyes 18:28. Las laceraciones pueden haber sido una manera de representar el mito con el fin de animar a Baal a salir de su escondite. Por eso Elías se burlaba, le decía, capaz que tu Dios está dormido, se fue de camino, anda por ahí, está soñando, capaz que se fue al baño. Le hacía un montón de bromas. Había cuenta que las relaciones sexuales de Baal con Anat no me sorprendería demasiado que alguna de las actividades culticas pudieran incluir también la zoofilia, relaciones con becerras, como una manera de representar el drama mitológico. Por eso la Biblia prohíbe todo ese tipo de situaciones. Y por eso tampoco es bueno. Eso es lo que yo le estaba hablando, que a veces uno habla de Baal y escucha a Baal y no tiene idea de qué es Baal y nada de eso. Por eso hoy quise traerlo para que lo puedan entender. El nombre de Baal aparece aproximadamente 90 veces en la escritura. Sin embargo, dado que el nombre Baal llegó a ser utilizado como un título genérico, como un señor, no todas las referencias específicas al dios de la tormenta Baal, Hadad. Algunas referencias a las deidades regionales se hacen uso de la palabra del significado señor. Por ejemplo, Baal Berit, señor Berit. Una de las razones de la adoración de Baal era prominente en Israel es porque los hebreos eran por lo general una sociedad agraria, es decir, necesitaban la lluvia también. La mayoría de los hebreos trabajaban en los campos, por tanto, cuando no llovía, en caso de su lealtad al Eterno, no diera resultado, la tentación siempre era recurrir a Baal. ¿Recuerdan? O sea, si estaban pasando un conflicto de sequía y qué pasa que no llovía, y claro, la gente dice, bueno, este Dios no me contesta, bueno, como le dije yo, le prendían vela a cualquier cosa y dice, bueno, pero a ver, hagamos una cosita con Baal, vayamos y tengamos relaciones con la sacerdotisa, llevamos un becerrito de oro, hagamos una orgía con un animal a ver si esto funciona. Y usted dice, wow, qué asco, pero esto era así, la mente era así, la idolatría trae este tipo de situaciones. Por eso, la esencia de la idolatría, el no confiar en Hashem, no recurrir a otras cosas y recurrir a ellos para la liberación, es decir, a la idolatría. Esto es lo que sucede. Lo más probable es que la adoración a Baal comenzara poco después que los hebreos se establecieran en Canaán, y para la gente común parece que la adoración a Baal existió junto con la adoración al Eterno, desde el tiempo de los jueces en adelante. No es hasta el tiempo de los reyes que comenzaremos a ver el surgimiento de la literatura polémica a medida de la oración del Eterno comenzaba a ganar terreno otra vez. Ahí doy los detalles, doy el salmo, para que lo puedan ver. Ahora, ¿cuándo bajó el culto a Baal? ¿Cuándo pasó todo esto? Y ahora quiero salir de las láminas para no aburrirlo, ustedes ya lo van a ver. Cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal y les da un corte en el arroyo de Crib y reconoce, y todo Israel ve que el triunfo del Dios de los cielos, al que no tiene ojos, al que tiene, al Dios de los cielos, que no tiene imagen, que no tiene forma, que es espíritu, ruach, que es invisible, que tiene todo el poder sobre cualquier ídolo hecho por el ser humano,
por eso ahí Israel se calmó un poco y como que se volvió al Eterno. Pero luego, en el tiempo de Jeremías, nos podemos dar cuenta que volvieron nuevamente a caer. Y los israelitas eran tentados a volver a hacer algo malo. ¿No les pasa a ustedes con los políticos? Ustedes votan a un político y saben que le vino mal, le pasó mal, y pasa, después viene otro político, y después ustedes ya se olvidaron todo lo que hicieron, y van y lo votan de vuelta. Y caen, y como dije al principio, tienen el don de caerse, así. Me encanta tropezar. Una y otra y otra y otra. Y te caí y te volviste a meter. Y te caíste y te volviste a meter. Entonces los israelitas, en cuanto a la idolatría, era así. Los tipos, ¿qué pasaba? ¿Se olvidaban un poco? Ah, me olvidé un poco, sí. Bueno, pero acá tengo otra opción. Si este Dios invisible no me contesta, bueno, vamos a meterle una velita. Vamos a hacer algo. Si no resulta en una de esas, ¿qué saben si va? Total, me voy a curar el empacho, no es nada malo. ¿Qué tiene? Le prendo una velita a un santito, ya está, no es nada malo. ¿Qué me puede hacer? Entonces, claro, la gente predominantemente en nuestro corazón va de continuo al mal y siempre haciendo lo que se nos canta la regalada gana. Somos terribles, muchachos. Entonces, claro, en esta parte de esta enseñanza sobre el tema de la idolatría quise tocar porque hay muchísimo para ver. Mucho, es muy grande el tema. Pero para que entiendan un poquito de Baal que enseña la Biblia y un poquito de su contexto. Así que quiero dejarles para las preguntas y después podemos hablar un poquito más, que tengo una perlita para tirar ahí, que la dije la semana pasada y ahora la voy a explicar. Marcelo. Buenísimo, la verdad que una exposición tremenda. Así que bueno, aprovechen para hacer preguntas, para aportar algo también, si quedó a lo mejor alguna duda. Los que hoy por primera vez escuchan acerca de estas deidades que formaban la antigua, ¿no? Experiencia religiosa de aquel entonces. Así que yo creo que está bueno que podamos sacarnos todas las inquietudes. Así que chicos, vamos, sin miedo, estamos en casa, esta es nuestra sala de estudio. Así que Fernando, María, Franquito, Rosana, Sergio, si hay alguna duda. Esto sí que está bueno, ¿eh? ¿Cuántas deidades que había, ¿no? Qué costumbre el individuo. Por todo tenían que hacer un dios y después un rito a ese dios. O sea, los tipos tenían una fantasía en la cabeza tremenda. Tremenda, Marcelo. Pero lo más terrible, que el ser humano naturalmente, antropológicamente, está determinado siempre a construir ídolos. Y por ahí empezás como un fan y empezás como de a poquito y te vas deslizando. Y sin darte cuenta construyes un ídolo en tu corazón. Entonces, por eso Dios enseña que este tipo de cosas no es tan buena porque te desvían algo, ¿entiendes? Mira, todos recordamos al rey Salomón, que era inteligente, qué sé yo, que era sabio. Pero dice que al correr de los años, como se empezó a casar con mujeres que no temían a Dios, que estaban en cultos idolátricos, y que participaban en la orgía, y Salomón hizo muchas cosas malas, incluso entregó un hijo al fuego, estoy seguro. Al fin de sus años ya no era un tipo sabio, era un tipo que había perdido todo designio de la equidad, de la familia, de todo, porque no le importó nada, le importó más ser un rey sensual, un rey entregado a la idolatría, y se olvidó de sus primeros inicios cuando quería estar de buen corazón. Y eso le pasa a mucha gente, eso le pasa a mucha gente que alguna vez tiene, como dije la semana pasada, la intención de hacer algo bueno, como un político, y después cuando está en el poder se olvida, el poder lo marea, y se olvida de cómo comenzó, se olvida de cuál era su fin, cuál era la razón de por qué estaba ahí. Y se olvidó, porque ya empezó a meter plata y todo eso. Ahora, imagínate, Marcelo, hoy hay un montón de cosas que la gente, a lo mejor hay, los ídolos de hoy en día no siempre son así, y hay mucha gente que mira la estatuilla. A mí a veces me da mucha pena, porque yo veo gente
que gasta dinero, que viaja y que hace un montón de cosas. Y sin embargo, uno sabe que necesita simplemente, como yo te dije que había aprendido, marcar el 1 y 2, de volcar tu corazón y decirle a papá que si nosotros pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y eso está buenardo. Y hoy en día ver a gente que va tras la idolatría, como Israel cayó una y otra vez, entonces hay que entender eso. Dios no necesita sacrificio humano. Por eso la gente caía en estas cosas. Mira, incluso nuestro padre Abraham, que habla y enseña, Abraham Avinu, él venía de Ur de los Caldeos. Y en el relato en el hebreo, solamente para entenderlo en lengua hebrea, puedes entender el relato de Isaac, porque él entiende el Dios que le habla en el relato. No es Hashem o Yod-Hei o el Eterno como hablamos ahora, sino que en el primer relato te vas a dar cuenta que él fue como dado al dios él del panteón cananeo que tenía que ir a matar a su hijo. Pero dice que estaba en ese momento cuando aparece la voz del Dios invisible, y le dice que no era necesario que ponga ahí tenía un pequeño animalito para que lo ponga en su lugar. ¿Sí? Porque en ese momento a lo mejor Abraham todavía no entendía claramente. Si después vemos en hebreo y vemos todo lo que uno relata, no, porque el padre Abraham, no, en ese momento él fue y lo que iba a hacer iba a sacrificar pensando que estaba bien, pero después entendió en su interior y entendió en su vida que eso no estaba bueno, que no era agradable al Eterno hacer algún sacrificio humano, porque no lo necesita. ¿Sí? Dice que frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Sí? Ese es el sacrificio, de tener un olor agradable delante del Eterno, después de rendir nuestro corazón, levantar nuestras manos santas, sin iras ni contienda, sin tener nada malo en nuestro corazón y poder aprender a perdonar y a ser libre. Así que bueno, todo este material se lo vamos a dejar. Después, si tienen preguntas para ahora, las preguntas. Si tienen preguntas para después, las preguntas después. Si quieren aprender algo más de algún tipo de Dios o de algún tipo por así decirlo, de mitología o algo de eso, lo podemos tratar también. Acá vamos a hablar todos los temas, no escondemos de nada. Lo que no sabemos lo aprendemos y si no preguntamos y si no traemos los expertos. Así que, bueno, les agradezco esta posibilidad de poder nuevamente enseñar. Espero que les haya gustado y este es el tema de idolatría 2. Muy bueno, Cristian. Me vino a la mente también